Muy bien. Nuevamente, bienvenidos. Vamos a entrar en materia a nuestra predicación, a nuestra serie de mensajes que hemos estado desplegando en los últimos meses ya acerca de la serie Nueva Vida. La serie de Nueva Vida es un curso de discipulado para nuevos creyentes. Y a raíz de que varias familias han llegado a nuestra congregación nuevas durante este año, de esta manera hemos decidido que podemos basarnos ahí y predicarlas para que todos podamos tener el mismo, misma línea, misma orientación, mismo tono, y de esta manera podemos ir avanzando con respecto a temas específicos muy básicos de teología o de doctrina. Es doctrina fundamental, no esperes un desarrollo tan avanzado como si fuera un libro avanzado de teología sistemática o una clase de seminario. La intención es poder exponer estos temas de manera sencillo, de manera que todos podamos tener claro de qué se trata, y hasta el día de hoy lo hemos dividido en tres bloques, que son primeramente nuevas preguntas, nuevas ideas, y hoy estamos en nuestro tercer módulo, que es nuevas acciones. La semana pasada y antepasada pudimos iniciar el tema de iglesia. Hemos podido desplegar el tema de iglesia, a su vez, tres subtemas. El primer subtema fue ¿por qué me congrego? O por qué es bueno y sano congregarse y por qué dice la Biblia al respecto. Pudimos extenderlo. El segundo subtema del tema principal de la iglesia fue acerca de, primeramente, de los dones, cómo son utilizados dentro de la iglesia para la edificación de cada uno de nosotros. Pudimos ver y estudiar qué es lo que la Biblia dice al respecto y entonces poder tener un conocimiento básico de lo que significan los dones y cuál es nuestra posición como iglesia con respecto a ellos. Insisto, no fue nada en donde creo que los cristianos que ya tienen un poquito más de tiempo sea nuevo. La intención no es enseñar algo nuevo, y si fuera nuevo no es bíblico, y si es bíblico no es nuevo, dicen por ahí. El punto entonces, para los que ya tienen algo de experiencia o camino en el Señor, sea para afirmar tus creencias, nuestras creencias, y que podamos tener información fresca para poder disipular a quien tú has tomado la decisión de que sea tu aprendiz o que sea tu discípulo. ¿Por qué? Nuestra iglesia, como bien lo dijo Ariel hace un momentito, todos tenemos, todos, si hemos aceptado a Cristo, la encomienda de hacer discípulos de alguna u otra manera. No es exclusivo al pastor, no es exclusivo a los líderes o maestros, sino tú eres cristiano, tú tienes la gran encomienda de discipular. Unos tienen la encomienda de discipular a sus hijos, entonces se convierte en un proyecto a mediano plazo, porque solo tienes 18 años en nuestra República Mexicana, y poder invertir en ellos y ya después de ahí ellos cumplen su mayoría de edad y toman otras decisiones, ya sea de quedarse o convertirse de manera autónoma en su vida, independiente. Pero también en la iglesia, la Biblia nos enseña a tomar discípulos a alguien que es un poco más joven, o hay algunos casos que pudieran ser excepcionales, unas personas mayores. Pero de entrada, todos discipulamos, todos somos discipuladores. Con el desarrollo de toda esta curso, tú tienes ya las herramientas de qué decirles, por dónde empezar, qué preguntas hacer. Y si aún todo esto tú quisieras el manual por escrito, sin problema, lo podemos compartir vía digital o por escrito para que puedas tenerlo ahí en tu librero y poder consultarlo cuando sea necesario. Bien, hoy vamos a ver un tema que es un tema que Dios ha estado obrando personalmente en mi vida en los últimos 2 años. En los últimos 2 años, el tema de las finanzas, el tema económico, ha sido un tema que poco es, sea en nuestro contexto latino, poco se ha desarrollado en ámbitos cristianos, y las personas que han podido desarrollar esto, que han tenido gran preparación, lo han plasmado en sus libros. Sin embargo, por
quería decir por cultura latina, pero no quiero culpar ni a México ni a nada, o que la culpa se la achaquemos al exterior, sino que por pereza, cristianos, no nos hemos informado acerca de la economía y las finanzas. Tristemente, hay algunos charlatanes que han aprovechado el tema financiero y económico y lo han mal usado a conveniencia, y entonces el término de la prosperidad, ¿sí? Y el tema de la economía, las ofrendas y el diezmo y todo esto lo han tomado charlatanes, y han habido pocos cristianos valientes, incluidos pastores y maestros, hablando con verdad con respecto al tema. Por eso, el desafío es para nosotros el día de hoy ni ponerle un énfasis que la Biblia no señala, ni pasar tan deprisa que no podamos rendir también esa área que comunica mucho en nuestras vidas. Normalmente no lo usamos, si alguien nos visita por primera vez, perdón, normalmente no lo predicamos, no es un tema que se caracterice en nuestras iglesias o familias de iglesias, a menos de que esté plasmado en un versículo determinado, porque predicamos expositivamente verso a verso. Entonces, hay momentos en los que estamos estudiando un libro, estamos estudiando una carta, estamos estudiando una epístola, y Jesús mete el tema de las finanzas, que por cierto, un tercio de las epístolas hablan acerca de términos financieros. El punto aquí es que le damos a Dios el lugar, o dejamos que Él hable de tema financiero cuando Él lo determine en su libro. Como estamos desarrollando el curso de Nueva Vida, entonces se tiene que abordar este tema porque es importante. Es un desarrollo temático del por qué adoramos por medio de nuestros recursos. Déjenme orar para poder desarrollar esto. Señor, a estas alturas hemos podido aprender cómo ser salvos por medio de la fe, cómo hemos sido justificados por lo que Cristo nos ha imputado por medio de la fe. ¿Cómo entonces se vive a partir de la gracia? Y cómo el cristiano tiene la encomienda de conectarse constantemente contigo, independientemente de la temporada en la que esté. Esto lo hemos llamado tiempos devocionales, esto lo hemos querido inculcar a través de la oración, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy tu palabra ha sido clara, sencilla, fresca para muchos de nosotros. Y permítenos que el día de hoy, Padre, podamos desarrollar este tema con valentía, sin temor, porque hay muchas especulaciones en nuestro México y incluso todavía en algunos círculos cristianos como tema tabú. Señor, háblanos con claridad para que aquellos que están esclavizados en deudas incontrolables o en compras compulsivas o definitivamente en donde se llegase a pensar que Dios y el dinero no tienen nada que ver, permítenos salir de aquí, Señor, con una perspectiva diferente. Señor, háblanos a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén. Adorando con nuestros recursos. ¿Quién no tiene algo que no se le haya dado antes? Todo lo que tenemos se nos ha sido dado. Y el Evangelio habla una y otra vez acerca de la palabra dar, el concepto de generosidad de dar. Desde el Juan 3:16, de tal manera, y va ligado el amor a dar. Dios aperturó el tema de la generosidad y de dar, entregando a su Hijo unigénito, en donde Jesucristo, digamos, fue el recurso que Dios proveyó a la humanidad para solventar una gran deuda moral que teníamos y espiritual que todos teníamos delante de un gran Dios santo. Por lo tanto, el tema dar generosidad, recursos, no debería de ser un tema que digamos, uy, no hablemos de eso. No, 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 lo que dé mi mano izquierda, mi mano derecha no lo sepa la izquierda. Sí, pero no en ese sentido de que tabú, lo convirtamos en tabú. Y he de confesar que yo vengo de un contexto educativo en donde el,
Para empezar, por dinero no nos preocupamos porque creo que nadie tiene. Y a partir de estas influencias formativas que empezaron a golpear o a moldar mi vida desde niño, joven, hasta el día de hoy, muchas mentiras o muchas convicciones empezaron a darle forma a mi cerebro y a mi corazón para poder relacionarme con el dinero. Hasta que entro en Cristo o Cristo me salva y regenera toda mi vida y entonces la Biblia empieza a renovar mi entendimiento con respecto al recurso, me di cuenta de que yo me mal relacionaba con el dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que yo prefería no tener para no dar cuentas de. Había un dicho, había un dicho. Parece que cuando te llega dinero, hasta se te queman las manos. Yo me estoy quemando yo solito. Entonces, ténganme paciencia porque no sé, yo no quiero exponer a nadie más, pero si yo puedo servir como alguien de lo que no se debe de hacer, gloria a Dios por eso. El punto es de que cuando llego a casarme, muchas de esas convicciones aún tenían que ser redimidas. Mi relación con el dinero estaba equivocada, porque Dios empezó a darnos otro tipo de recursos o empezó a ser generoso con nosotros y entonces yo comprendí que necesitábamos ponerle atención a esto. A esto lo hemos denominado como mayordomía financiera. Porque no tan solo es una educación financiera, no tan solo es una salud económica o una independencia económica, una libertad financiera, como algunos gurús financieros en nuestra cultura lo han mencionado. La palabra mayordomía involucra un conocimiento de que lo que tengo no es mío y quien me lo dio para poder yo ser fiel y entonces administrarlo con fidelidad. Por lo tanto, mayordomía financiera o economía de la palabra en el original viene o quiere significar una administración del hogar. Economía en el lenguaje original, eco y nomos es administración del hogar. No tan solo en cuestión de dinero, sino que todos estamos llamados a corresponder en este mayordomía financiera. Quiero decir que todo esto nos ha llevado a leer libros, a tomar consejería, mentoría, a pedir consejo, a poder aprender de otros hermanos que han sido experimentados y quebrados por el dinero y las deudas, en donde el sistema nos quiere endeudados, temerosos y esclavizados. Tal vez hiera alguna susceptibilidad a partir de ahora, pero los bancos no velan por tu beneficio. El sistema no sueña y ora para que tú experimentes libertad. Hacen lo opuesto. No vamos a achacar la culpa a una persona, porque todo el sistema, entiéndase el cosmos, está dominado por el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo es Satanás. Y utiliza incluso este recurso financiero para esclavizar a aquellos que no han sido regenerados, como a aquellos cristianos que no han tomado el toro por los cuernos. Y entonces hay muchos cristianos que viven en esclavitud financiera. Si le debes a alguien, te vuelves deudor, te vuelves esclavo. Congregarnos, servir, forma parte de adorar a Dios. Pero adorar a nuestro Dios con sus recursos involucra que un segmento de nuestro corazón va a ser tomado. Y para muchos, el hablar de dinero es un tema que les arde. Rinde tus recursos a Cristo. Y para algunos es un tema que no están dispuestos a escuchar. En la iglesia estos tres temas son muy importantes: servir, congregarnos y dar. Pero sin duda el tema del dinero siempre va a ser una causa de controversia. Y sin duda mucho de esto es causa por mala enseñanza y las prácticas erróneas que el día de hoy observamos muchas veces y tristemente en la iglesia. ¿Sí? Una vez más, a través de la escritura es como vemos, tenemos que ver este tema de las finanzas
no sin antes dejar de ser muy claro que todo lo que tenemos, todo lo que tenemos es de Dios, es para Dios y proviene de Él. Es de Él, por Él y para Él, dice Romanos 11:36. ¿Puedes ponerlo en la pantalla, por favor? Santiago 1:17 dice algo importante. Santiago 1:17. Ahí ya, creo que ya te pasaste, ¿o no? Ahí está. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces del cielo. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Normalmente no sabemos este versículo en la Reina Valera. Mi intención con la NTV es que podamos ver más allá y que sea refrescado nuestro concepto. El Padre de las luces o el de las luces de los cielos no varía, no fluctúa en su carácter y en su emoción. El punto es que de Él, de Dios, en su carácter, se nos ha provisto de todo lo que necesitamos. Mi querida familia, tristemente, a veces no tenemos por nuestra mala mayordomía, no porque Cristo no o Dios no haya dado. Siguiente, por favor. Dice, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria. Este versículo tiene un gran contexto, pero quiero llevar mi aplicación a través de estas verdades. Si todo proviene de Él, tu quincena, tu nómina, tus bonos, tus recursos financieros provienen de Dios. ¿Por qué? No es que la empresa a la que trabajas sea autónoma en el universo, tiene un jefe y a su vez derivan y así a su vez tas, 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 tas. El punto es que todos llegamos al mismo punto, todo proviene de Dios y entonces existen por su poder. Si Dios no quisiera, Dios no tendrías nada. Y aún, si la viña no diera fruto, aún Dios estaría con nosotros. Si hoy tienes, gloria a Dios. Si hoy no tienes, gloria a Dios. Pero no dejemos que sea por culpa de nuestra mala mayordomía. Dale, por favor. Bueno, antes de que des. Entonces, hay que adorar a Dios con nuestros recursos. Y el dinero es una de las cosas que Dios nos ha dado para administrar. Como ministro o como administro todas mis finanzas, comunica mucho en dónde está puesto nuestro corazón. Si soy prudente o soy impulsivo. Si llegó el Cyber Monday o ¿cómo se llama? Es que ya antes eran solo el Black Friday y ahora ya es del Buen Fin y hay muchas cosas. Yo digo, oye, ¿cómo le hace la gente para gastar tanto y endeudarse tanto, tantas veces al año? El punto ahí es de que cómo uso mis recursos puede comunicar mi prudencia o mi impulsividad. La Biblia enseña que es importante adorar a Dios con los recursos que Él nos ha dado y esa parte se llama ofrenda. Voy a detenerme aquí porque no voy a hacer un énfasis en un porcentaje de nuestros recursos, porque mucho se ha dicho, es que tu diezmo, es que tus primicias, bueno, está bien, pero si todo es de Dios, todo lo que tengo tendría que ser entregado a Dios. ¿Me van siguiendo? Y un maestro pastor experimentado en el tema me dijo, es que no hacemos un énfasis en el diezmo. Le dije, ¿por qué? Pastor experimentado. Le dice, es que el diezmo tan solo es el principio de la generosidad. Yo dije, no, no puede ser. Si te cuesta trabajo dejar tu propina del 10%, mm, pues planéalo, ponlo en práctica. ¿Por qué? Si te cuesta trabajo dedicarle una porción a Dios, cuestiónalo. ¿Por qué? Yo sé que han habido muchas organizaciones y han habido muchas iglesias que han defraudado y se ha utilizado la iglesia como un lavado de dinero. Yo sé que existen esos problemas de desconfianza. Gracias a Dios, hoy yo no manejo las finanzas en ese sentido solo, sino que hay un consejo de finanzas en donde se cuentan semanalmente, en donde se proponen los rubros, en donde se revisa y a su vez yo también le rindo cuentas a mi pastor en Querétaro. De ese sentido.
vamos avanzando, porque a medida de que pongamos esto, demos pasos en orden, la asociación religiosa que está a próximos meses de llegarnos, eh, también requeriremos de un contador. Y de esa manera, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque nuestra intención no es enriquecernos con esto. Un viejo pastor me dijo, "Si si quieres ganar dinero, no te hagas pastor. Por lo menos, si lo quieres hacer un pastorado genuino. Puedes meterte de pastor y hablar cualquier payasada si tú quieres y ganar mucho dinero al respecto. Pero no es nuestra forma, no es nuestro estilo, no es nuestro ADN, no es nuestra convicción que dice la Escritura. Creemos que bíblicamente encontramos en la Escritura tres motivos por los cuales es importante ofrendar. Insisto, no voy a hablar de diezmo, voy a hablar de dar, ofrendar. Lo cada quien ha dispuesto. Número uno, ofrendamos en adoración y en hermosa obediencia. Lo ponemos cada sábado, si usted ha puesto atención. Ofrendamos en adoración y en amorosa obediencia. Si Dios nos dice darle al César y a Dios lo que es de Dios, y todo esto es para manutención, la intención es Dios. Quiero hacerlo con obediencia, pero no regañadientes, vaya, sino la palabra cada quien dé con alegría en el corazón puede entenderse en el significado que hasta tiene tanto gozo que se carcajea por dar. Yo digo, yo a veces, no sé si a ti, tú eres más piadoso que yo seguramente en eso, pero yo no estoy así, ay, ahí te va. Si no es como, ay, no se puede regresar tantito. Amorosa obediencia, porque uno puede obedecer con un corazón totalmente distinto y sincronizado al de Dios. Amorosa obediencia significa entiendo por qué lo hago y lo hago con gozo. Nadie te va a revisar. Nadie va, mira, uy, no. No, no, este sobre sí se ve como que lo hizo de mala gana. Ay, no, este sí uy, ay, se ve como que sí tuvo mucha alegría el hermano. El segundo motivo por el cual nosotros ofrendamos o damos con generosidad es para tener el privilegio de participar, de llevar el evangelio a más personas. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros entendemos que al obrero es digno de su salario. Pero no estoy hablando de mí. Hay personas aquí que ponen su tiempo y sus energías para ir y visitar, que dan consejería, que enseñan, hay que poner para viáticos. Incluso hay algunos que dicen, híjole, no van mis pies, pero ¿puedo prepararme? ¿Puedo aprender? Claro, hay un porcentaje del 5% que se aparta mensualmente para becas de estudio. Y así casi como en la escuela, si mantienes tu calificación, se te seguirá dando una beca, porque no queremos ser patrocinadores de holgazanes. También, si alguien necesita que se le ayude con ciertas cuestiones financieras, el Señor, óralo, vamos a orarlo. Gracias a Dios por el consejo que Dios ha puesto de líderes, en donde, oigan, está esta situación. ¿Qué ven ustedes? Hay algunas donde sí es como, oye, ¿para qué lo oras? O sea, ya, dale, adelante, por favor. Pero en otras sí es, consideremos, evaluemos, meditemos, oremos. Porque el punto no simplemente es ser una asociación de beneficencia social. Tristemente, eso se puede llegar a considerar cuando apoyamos a alguien. Y ha pasado en algunas temporadas de Horizonte, en donde en alguna ocasión, por apoyar a X, se pasó la voz. Y entonces se pasó la voz con la generosidad con la que la iglesia dio, y entonces dijeron, Horizonte. Y entonces empezó a llegar, es que la otra vez, la semana pasada vino mi amigo y, oye, y entonces se añade pecado al pecado, porque empiezan a mentir para poder obtener recurso. Y es ahí en donde agradezco para aquellos que tienen un don de discernimiento de espíritus, porque me dicen, no. Y y gracias a Dios por esos hermanos y hermanas que me dicen, simplemente está buscando cómo sangrar a la iglesia. Tristemente, por eso a mí me encanta asociarme con otras organizaciones paraeclesiásticas y ver cómo hacen sus funciones y todo lo demás, porque también por medio de las misiones, algunos han dicho,
déjame parar enfrente para pedir ofrenda y que me apoyen a mi viaje a donde quiera. Y no sé si tenemos un gran corazón, abundamos en un don de misericordia y de verdad han habido muchos hermanos que han apoyado a muchos otros hermanos, sin embargo, han defraudado. Y entonces, la siguiente semana o el siguiente mes o próximos meses, oye, pastor, ¿se acuerda de tal persona que estaba pidiendo apoyo? Ahora me enteré que se fue al concierto de X y se compró no sé qué tantas cosas. No, que no tenía dinero. Y de verdad, esas situaciones se ponen tan incómodas. De ahí entonces que tenemos que pasar. Por eso decimos, a ver, ¿a quién vamos a permitir? ¿Quién va a poder pasar a que dé? ¿Quién de verdad necesita apoyo? La escritura deja muy buenos parámetros en Primera de Timoteo y en Segunda de Timoteo de a quién ayudar y a quién no. Pero definitivamente prefiero equivocarme del lado de la gracia que del lado del juicio. Eso me puede poner en tu cabeza como un tonto, pero yo le creo a la Biblia cuando dice, echa tu pan a las aguas, que algún día volverá. Porque si se trata de dar, no vamos a andar de cuenta chiles. Bueno, ¿cómo puedo decir eso en otro, para los que nos acompañan? Sí, es que nos acompañan Estados Unidos, otros, China, no voy a andar nada más ahí como, si Dios me ha puesto en mi corazón ser generoso, no voy a, si te doy nada más tantito, tantito. Y lo tantito que te di, o lo poquito que te di, te voy a decir, ¿y qué hiciste con lo que te di? Porque entonces no diste con generosidad y sinceridad y con verdad. Mejor guárdatelos. Dios no necesita tu patrocinio. Esta iglesia se sostiene por la gracia y el poder de Dios. Entonces, segundo, para mantener el privilegio de ser partícipe de llevar el Evangelio a más personas. Y tercero, para mantener y sostener el lugar en el que nos reunimos y a las personas que en él trabajan. Porque definitivamente se paga renta, se paga varias, una serie de cosas, de gastos. Pero el punto principal es cómo a través de porque no tan solo es tener una agilidad mental en cuestión de negocios y finanzas de, mira, aquí, papás, que gracias a Dios, Dios nos ha dotado hermanos muy capaces en eso y forman parte del equipo. Pero el punto es que si podemos hacer esta administración financiera sin Dios, no estamos sobrando conforme al plan de Dios. Déjame explico. Si tenemos 10 pesos, los mismos 10 pesos, vamos a decir, Señor, ¿qué quieres hacer con esos 10 pesos? Mueve nuestro corazón, nuestra mente para poder ser unos buenos mayordomos y no simplemente tener o actuar con impulsividad, por impulso. Por adoración y hermosa obediencia en 1 Timoteo capítulo 6 17 dice, gracias. Ahora ponme el texto, por favor, de primera de Timoteo 6 17. El siguiente. Ahí está. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Y esto creo que aquellos que son inversionistas conocen muy bien cómo se mueve la moneda. Y aquellos que han apostado grandes cantidades de dinero por los bitcoins, es tan inestable que podemos decir, gracias Dios por advertirnos. Y ahí está. Dile a los ricos. El asunto es que ser rico no es pecado, iglesia. Lo voy a decir otra vez. Ser rico o tener recurso no es pecado. El pecado es cuando el dinero toma un lugar inadecuado o trata de tomar un lugar inadecuado como un ídolo en el corazón. Tenemos a Job, tenemos a Abraham, tenemos a muchos personajes, al rey David, que eran fundantes, pero ellos sabían cómo relacionarse con el dinero y el recurso. No les pertenecía a ellos, sabían que esto le pertenecía a Dios. El punto es, el cual es inestable y deberían depositar su confianza en Dios, no en la cantidad de ceros que tiene mi cuenta. Yo sé que eso es difícil como latinos, como mexicanos, decir,
Pues sí, tú lo dices muy fácil porque tienes una cantidad con tres ceros en tu cuenta o con seis. Pero el punto sigue siendo, no deposites tu confianza en o cuando tengas el dinero. Yo estuve en el segundo. El punto es de que cuando tenga dinero, seré feliz. Cuando tenga dinero, entonces podré ser generoso. No necesitas tener dinero para ser generoso, pero sí necesitas ser generoso para tener riqueza. ¿Se acuerdan de la historia de la mujer que dio todo en la Biblia? No se trata de el porcentaje, sino, Señor, ¿te imaginas? En proporción a tu economía y a tus finanzas, dar todo como aquella viejita. A algunos se les saldrían los ojos. ¿Cómo dar todo lo que yo tengo? Bueno, el amor y la obediencia de esa ancianita, de la historia que Cristo nos enseñó en su palabra, nos deja mucho en qué pensar. Quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos y para que lo disfrutemos. Papá adulto, yo sé que tú ya sabes esto. La diferencia entre deseo y necesidad. Pero hay una generación que viene que no sabe identificar eso. No sabe identificar que un Nintendo o una PlayStation no es necesidad. Ahí viene una generación, o ya está entre nosotros, que no sabe identificar que tal marca de tenis no es una necesidad, es un deseo. Con tener alimento y abrigo es más que necesario. Mis hermanos papás, les hablo a ustedes. Ayudemos a nuestros hijos, primeramente desde haberlo interiorizado nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre necesidad y deseo? En su momento dimos una lista. Tener el último iPhone es una necesidad o un deseo. Pero tener celular es una necesidad o un deseo en nuestro contexto de urbano. Ir de vacaciones es una necesidad o es un deseo. Es una necesidad. Ir de vacaciones es una necesidad. Ahora, irme de vacaciones. ¿A dónde les gusta? ¿A Miami? ¿A Cancún? Eso sería un deseo. Pero si Dios te proveyó para irte de vacaciones a Cuernavaca o a Tequisquiapan o a, no sé, gloria a Dios por eso, pero necesitas descansar. Nuestros hijos, las nuevas generaciones necesitan comprender que el descanso y el aburrimiento por el descanso es necesario. Tal vez tú ya lo tienes bien dominado, pero mis hijos se quejan, es que estoy aburrido. Necesito pantallas. Dije, no, mi amor, es saludable que te aburras de vez en cuando. Y en mi caso, en mi casa es muy a diario. Porque, bueno, podemos hablar mucho de paternidad, no es el tema. ¿Quién nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos? La Biblia es clara. El Hijo de Dios no pasará hambre, no mendigará pan. Oiga, pastor, pero es que la semana pasada ni me alcanzó la quincena. ¿Podríamos revisar entonces tu historial de gastos? A lo mejor no te alcanzó porque aquí se ve que lo gastaste en otro lugar. Mala mayordomía financiera. Pastor, es que hoy sí me quedé sin nada de nada. ¿Y por qué ves eso como una tragedia? En lugar de ver como, ¿y si es una bendición? ¿Qué tal si tu sistema orgánico necesita un ayunito de vez en cuando? Mateo 6:31 dice, ¿quién es el que tiene cuidado de nosotros y provee para nuestras necesidades? Mateo dice, dale por favor. Así que no se preocupen. Detengámonos ahí. ¿Quién no se ha preocupado por lo que va a comer mañana? ¿O qué es lo que va a vestir mañana? ¿O dónde va a dormir mañana? Es muy humano.
Sin embargo, es muy humano de los impíos, porque dice, así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué ropa nos pondremos? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Y entonces, este versículo hasta aquí nos tendría que poner a pensar, mi pensamiento, valga la redundancia, nos tendría que poner a pensar este pensamiento o esta convicción. Yo me he estado ocupando y afanando más por esto, estoy adoptando una mentalidad mundanal de incredulidad. Pero su Padre Celestial, el que nunca cambia, ya conoce todas sus necesidades. Casi no cuento esto porque podría malinterpretarse. Pero gloria a Dios por la escasez que ha pasado mi familia. Y no lo digo con tono de para que me tengan lástima y después el alfolí diga, ay, el pastor. No, 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 no. No. Gracias a Dios he sido muy cuidado por los hombres que me ayudan en el consejo financiero. Pero en una ocasión, mi esposa y yo estábamos orando y muy afanados, estábamos más pareciéndonos a un pensamiento incrédulo. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Se viene mi tercer hija. Todavía me falta pagar esto y aquello. Y lo orábamos. Y a nadie le habíamos dicho la cantidad que nos faltaba. Yo había escuchado muchas predicaciones que habían hecho eso. Yo dije, ¿a poco sí suceden esas cosas? Y en una tarde, alguien tocó a nuestra puerta, lo recibimos, como con cualquier otra persona. Pásenle, aquí están, ¿qué necesitan? ¿Cómo podemos? Es- y después de una conversación muy amena, nos dijeron, tomen, Dios puso en nuestro corazón esta cantidad. No revisamos el sobre en ese momento, los despedimos con mucho amor, porque no quería que mi agradecimiento estuviera determinado por la cantidad que había en el sobre, ¿sabes? Se fueron las personas, gracias. Y entonces nos pusimos a orar, mi esposa y yo no quería ver el sobre, tenía tenía miedo de que no nos alcanzara, tenía miedo a que fuera más y no sabría cómo reaccionar. Pero oramos y dijimos, Señor, gracias porque tú has sostenido nuestra vida. Entonces, Dios proveyó exactamente para esa necesidad, porque un hijo siempre es una bendición. Y entonces, mucho ha sumado las circunstancias para poder madurar el carácter y la relación con respecto al dinero. Pero ¿cómo podrá ser madurado tu carácter si tú no dejas que Dios entre en esa área? Te puedes llevar tus creencias hasta la tumba y pensar que Dios nunca fue generoso. O puedes abrir de una vez tu corazón y decir, Señor, entra. Te abro la puerta de mi corazón de par en par para que entres y toques ese tema financiero y experimentes libertad. Porque es muy distinto discipular, enseñar, compartir, vivir desde la libertad en Cristo que desde la esclavitud económica. Por eso el Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades. Mateo lo dice muy bien. El Señor tiene cuidado de aquellos que han decidido confiar en Él. Pero la pregunta es, ¿tú confías en Dios? ¿O tú confías más en el color de tu tarjeta? El Señor tiene cuidado de todo. Por esta razón es que adoramos a Dios con los recursos que Él ha puesto en nuestras manos, en nuestros bolsillos, en nuestras carteras. Filipenses 4:17, Pablo habla de la ofrenda y dice, ¿qué dice? No digo esto pensando que me envíen una ofrenda. En esta ocasión el contexto de Pablo es que estaba en escasez. Y ojo, Filipenses 4:13, un versículo muy mal entendido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está en un contexto de finanzas.
Y Pablo anteriormente dice, es que todos los he sido entrenado para tener y para no tener. Y el fruto ha sido que tengo contentamiento. Por lo tanto, la abundancia como la escasez de recurso deben generar en nosotros el fruto del contentamiento. Y ojo, el contentamiento se practica, se entrena, no es un fruto del Espíritu Santo. Necesita un ejercicio mental para decir, Señor, hoy solo hay esto. Gracias, gracias. Necesita haber una conexión entre aquí y aquí. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Dios habla de que, bueno, Pablo habla de que dar una ofrenda no es para buscar un beneficio, no es para buscar simplemente, ay, ahora ya tengo un lugar más cercano del pastor porque ya estoy dando más mi ofrenda. Tu moneda o tus dos monedas que eches no determina el amor de Dios. ¿Por qué yo tendría que actuar diferente? Pero oremos, porque batallamos con esta humanidad, porque a veces pensamos que el que más da, más piadoso es, o el que más tiene, es porque está haciendo mejor las cosas, y no necesariamente, no necesariamente. A veces Dios da para dejar muy en claro que cuando eso no esté, lo más seguro que puede tener es Dios. El Señor tiene cuidado de todos. 1 Corintios 16:2 nos dice, nos da este llamado a ofrendar, por favor. Bueno, primero Proverbios dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Ay, este versículo nos debe de remontar al Génesis cuando dos hombrecillos que no estaban influenciados por el sistema económico que hoy tú y yo tenemos o somos expuestos con el color de un montón de tarjetas y un montón de colores de bancos, sino Caín y Abel sabían que darle a Dios lo que le correspondía era importante. Solo que uno lo hizo con un corazón de gratitud. No se especifica en qué porcentaje con respecto a sus posesiones, pero sí le dio lo mejor. Y el otro simplemente dio lo que, no sé si le sobraba o lo que encontró, pero no hubo una disposición. Y tampoco no nos vayamos de aquí con que pensemos en que Dios es un Dios Santa Claus, que entre más demos, Él nos va a dar más. Así no funciona la economía de Dios. No funciona así. Simplemente Dios quiere que demos con generosidad para que nuestro corazón aprenda las lecciones. Sea generoso, porque Dios fue generoso, nos dio lo más preciado que es Cristo Jesús. Dale, por favor, ahora sí. En 1 Corintios 16:2 dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando les des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Por eso la situación aquí es, si vas a dar, no lo estés anunciando a los cuatro vientos, así como aquí, dándole al necesitado, aquí dándole todo lo que me sobra. ¿Me siguen? Obviamente, en cuestiones de dar reportes, tiene que haber evidencia, pero no es así como aquí, porque las situaciones, eso nos convierte en unos verdaderos hipócritas. En las calles, si vas a dar, ¿sabes qué? Viva la caridad. Pero a Dios no se, estamos muy mal acostumbrados en Latinoamérica porque venimos de un catolicismo en donde se nos pasa el platito, o no sé, dependiendo de la zona donde vengas, se nos pasa un platito y le damos la limosna a Dios como a un mendigo. Ay, lo que las tres moneditas que me sobraron aquí de los chicles. Ahí te van. A Dios no se le da la limosna, a Dios se le da con todo el corazón. Insisto, no se trata de porcentajes, pero no es, Dios no es limosnero de nadie.
El punto es, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. ¿Cuál es la recompensa que recibe una persona que dio, aquí está mi cheque, háganlo grandote, 1 millón de, aquí está, criptomonedas, ¿no? Tómenme la foto, la aplaudimos. Esa fue toda su recompensa. Pero aquella que de verdad da para el reino, para Dios, para las cosas de extender a Jesucristo. Y no lo digo que lo hagas a través de nosotros, ¿eh? Dios te puede usar ahí en tu contexto y decir, "Mm, toma, mi mitad de torta. Tengo 2 pares de tenis. Mm, Toma, no necesitamos ser ricos para ser generosos. El primer día de la semana se refiere al domingo. Sin embargo, no es que solo tiene que suceder el domingo cuando debemos de ofrendar, o solo el domingo, y si no lo hago en otro día, se rompe esta regla. Sino lo que se centra aquí es de que cuando nosotros demos, lo hagamos con regularidad. Lo hagamos, Señor, porque lo he propuesto en mi corazón y en mi presupuesto. Aquí se viene reflejado mi ofrenda, mi dar, y no es algo improvisado. También Primera de Corintios menciona, y Segunda de Corintios sobre todo, acerca de estos hermanos que daban con generosidad. Segunda de Corintios 9:7 dice, el contexto histórico es de que la iglesia estaba pasando de aquella época, de aquella región, una temporada de escasez, una temporada en donde no les estaba yendo muy bien financieramente. Y Pablo sabía de esa condición y dice, escribe en 2 de Corintios capítulo 8, y cuando lleguemos y expongamos esto va a ser un manjar. Pero dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. No está diciendo de forma simbólica. Pobre en ese contexto significa no tengo ni un peso, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran. ¿Qué dice al final? ¿Qué hizo, qué hizo una iglesia pobre? ¿Qué hizo? Se desbordó en generosidad. ¿Qué significa eso para Horizonte Ciudad de México? No, no estoy llamando a que ya mañana y todos seamos generosos en el Teletón o en las diferentes propagandas que se hacen. Pero nuestra iglesia podría ser caracterizada por ser una iglesia tan desbordada en la generosidad, o es más caracterizada por la tacañería y la pichicatez, ser codos, decimos aquí en México. No, 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 no le des todo, no, no, se nos van a acabar las arcas. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido primero de Dios? Y aún así, si alguien osara, esto lo aprendí de otro pastor aquí en la Ciudad de México, que era muy próspero en los recursos que tenía, mucho. Y en una ocasión yo me acerqué con él y le dije, oye, pastor, pero ¿te diste cuenta que esta persona te robó? Estábamos comiendo, estaba diciendo otras cosas. Le dije, pero te robó dinero, te robó recursos. Le dije, oye, ¿no vas a hacer algo al respecto? Y con una sonrisa me dice, es que no me robó a mí, le roba los recursos de Dios. Se me puso la piel chinita. A quien le roba es a Dios. Hay mucho que aprender todavía, ¿verdad? Se desbordó en gran generosidad. Esa es mi actitud al ofrendar. Desgraciadamente, el día de hoy muchas iglesias predican que debes dar para que Dios te dé. Sin embargo, más bien un dador alegre da porque Dios le ha dado todo. Tampoco debemos tener una actitud de, bueno, es para el Señor, ni modo, pues ya, tengo que dar, porque no es con tristeza, mucho menos es te doy para que me des, o hago para que se me dé.
porque no es por necesidad. Una vez más, Dios ama porque Él es el verdadero dador alegre. Dios no necesita tu dinero. Y aún, si tuviera hambre, ¿te lo pediría a ti? No. Dar es un privilegio que muy pocos han podido disfrutar. Y aquellos que han podido disfrutarlo entienden que ni siquiera es de ellos y lo hacen con tanta generosidad. Y no tan solo en cuestión financiera, hoy sí estamos hablando de eso, pero lo hacen, y yo digo, yo quisiera la mitad de gozo que tiene esta persona, este hermano en la iglesia, que da con generosidad, porque es un privilegio. Segunda de Corintios 8 habla, pónmelo por favor. Ah, bueno, ahí lo tenemos como ellos estaban diciendo, haciéndolo con generosidad, pero Filipenses 4 también, versículo 15, dale siguiente, por favor. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. ¿Qué hizo? Ayudar económicamente. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Pero cuando esta iglesia necesitó ayuda en su primer año de vida, hubo un hermano que se comprometió delante de Dios el primer año de vida de Horizonte Ciudad de México en el 2015 y dijo, yo me comprometo a pagar la renta durante un año. Algunos de ustedes ni habían llegado, pero esta iglesia es fruto de la generosidad de alguien para mantener y sostener el lugar en el que nos congregamos. Hay necesidad de pagar cosas. Hay trabajadores. Guardia. Primera de Timoteo 5. Dale por favor el siguiente. Y ya con esto voy perfilándome a terminar. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. Podemos hablar de eso en otra ocasión, no es mi tema. En particular, los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza, pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey para que le impide que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Dios es muy claro para poder mantener a las personas que trabajan. Y yo oro desde hace años, Señor, permítenos tener el tiempo exacto cuando esta iglesia pueda dar el siguiente paso para poder mantener al siguiente pastor. Y mantener a un pastor en la Ciudad de México es muy diferente a mantener a un pastor en Silao, Guanajuato, en provincia. Hay otros elementos. ¿Y qué tal si en lugar de apoyarlo, porque lo podemos apoyar para que él pueda hacer su labor, ¿por qué no iniciamos en apoyar a otros que están creciendo como pastores, maestros? Les podemos invertir y decir, oye, ¿sabes qué? Dios puso en nuestro corazón y queremos pagarte la próxima conferencia, queremos pagarte el siguiente curso o queremos responsabilizarnos como iglesia para poderte proveer durante todo este tiempo el recurso y que tú puedas no preocuparte por el dinero, sino preocuparte por estudiar. No le pongas bozal al buey que trilla. Ojo, no lo hablo por mí. Yo quiero enfocarme en las próximas generaciones, por aquel hombre joven que Dios esté llamando para que sea pastor, maestro, misionero. Le digamos, por dinero, hijo, aquí está tu iglesia para apoyarte en lo que se pueda. ¿Suena ideal? ¿Suena utópico? Mm, te creería si Dios no lo dijera. Pero si Dios lo dice, es verdad. Qué triste es cuando iglesias ponen esto en contra de sus pastores. Por eso hay pocos pastores que se dedican a tiempo completo en México, porque apenas. ¿Y si eso cambia? Siguiente, por favor, versículo.
¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. No lo hagamos por mí, hagámonos por la próxima generación, por aquellas mujeres que dicen, pastor, estoy muy interesada, por aquella jovencita, y vi este curso de X ministerio, pero la verdad es que no me alcanza. A ver, iglesia, hay esta necesidad. ¿Quién se suma? ¿Quién se suma? ¿Qué tienes hoy que no hayas recibido? Pablo en su tiempo enfrentó muchas críticas en cuanto a este tema financiero, pero la escritura deja muy claro que la iglesia necesita participar de esto. Sin duda, creemos que estos tres puntos sintetizan el por qué la iglesia tomamos un tiempo para ofrendar al Señor. Sin embargo, vemos que Pablo en 1 Corintios 9 siempre tuvo una actitud de siervo y que muchas veces padeció por no poner tropiezo en cuanto a pedir una ofrenda, porque él era bivocacional, como hoy se les conoce, y no abusó de ese derecho. Trabajaba y era mantenido por el ministerio. Pero el día de hoy es triste ver que muchos hombres únicamente buscan y exigen dinero de la iglesia. Es necesario que como iglesia consideremos cada pasaje y llevemos en práctica bíblica en cuanto a este tema. Sin duda, la iglesia es un tema muy extenso. Tan solo vimos tres subpuntos. Sin embargo, es importante definir que la iglesia no es una institución hecha por hombres. Proviene del plan de Dios y el Señor Jesús es dueño de su iglesia. Hoy tú ya sabes por qué congregarnos, por qué servir y por qué damos con generosidad. Que Dios bendiga su palabra.